mucho y es una bendición el poder encontrarnos una semana más para juntas poder estudiar y aprender un poquito más acerca de todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Y seguimos pues con el ciclo de doctrina bíblica, la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, todas lo sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero sí, por supuesto, claramente la doctrina que nos enseña que existe un único Dios en tres personas. Un Dios que es real y verdadero, un hombre llamado Jesús, que era Dios, el Hijo de Dios, y un Espíritu Santo, que también es Dios. Y vamos a centrarnos hoy en ver eso, pero vamos a leer antes un texto clave en el cual nos muestra, como he dicho antes, sin utilizar la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero sí el hecho notable de que existe ese Dios en tres personas. Y este texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Fijaros, aquí nos muestra claramente la deidad en esa unidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vamos a leer un texto más en el cual Pablo, dirigiéndose a la iglesia que estaba en Corintio, también en este pasaje, en este texto concretamente, nos muestra esa Trinidad. Y lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Vemos cómo nos está mostrando nuevamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me encanta este texto porque, si os fijáis, le atribuye a cada uno de ellos una faceta. A Cristo dice la gracia del Señor Jesucristo, esa gracia salvadora. A Dios, el amor de Dios. Dios es amor, ese amor tan grande que ya vimos en su día. Y al Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo no es una esencia, no es un algo místico, no, es una persona, una de las tres personas. Al ser una persona se le puede atribuir la comunión. ¿Por qué? Porque Él tiene comunión con nosotros. Mirad, el Espíritu Santo estuvo en toda la creación presente, desde el principio en la Biblia, desde el Génesis 1, vemos como el Espíritu Santo, al igual que Dios es eterno, el Espíritu de Dios es eterno porque es uno mismo. Y lo vemos en Génesis 1, 2, cuando leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba ahí, ese Dios eterno con su Espíritu eterno. Y al Espíritu Santo también se le atribuye la obra de creación. Cuando leemos en el capítulo 1 de Génesis cómo Dios crea todas las cosas, vemos ahí también al Espíritu Santo. Y podemos poner como un ejemplo Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos claramente esa pluralidad, ese Dios trino que está hablando con su Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero sin lugar a duda, aunque el Espíritu de Dios, al igual que Dios, es eterno, la era especial del Espíritu Santo es el Nuevo Testamento. Cuando Jesús les decía a sus discípulos que iba a marchar, les prometió que Él enviaría el Espíritu Santo,
que estaría con ellos, el Consolador. Y vamos a leerlo en Juan 14, 16. Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor promete que enviaría el Espíritu Santo, y fue en Pentecostés, en ese derramamiento especial, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en el corazón de todos los creyentes. Y vamos a ver, antes de continuar, unas diferencias que encontramos en cuanto al Espíritu Santo en las dos dispensaciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en tres cosas primordiales. En los hombres, lo veremos en su presencia en la tierra y en su representación. En primer lugar, en su estancia en los hombres. Mirad, Dios daba su Espíritu Santo a ciertas personas y en momentos determinados. Tenemos multitud de ejemplos, todos los hombres de Dios que Dios visitaba en el Antiguo Testamento. En ese momento Dios les daba su Espíritu Santo. Voy a poner como ejemplo un personaje muy conocido por todas. Es el personaje de Sansón, un juez de Israel, en el que todas sus hazañas, su historia, la encontramos en el libro de Jueces. En el capítulo 14, versículo 6, leemos: y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Y es que el Señor, Dios, envió su Espíritu sobre Sansón en ese momento para darle ese poder especial. Todas sabemos que Sansón tenía el poder de su fuerza en el cabello. Desde antes de su nacimiento ya se lo dice el ángel a sus padres, que tendría un varón, que no le cortaran el cabello porque ahí residiría el poder de su fuerza. Pero no estaba en sí, en su fuerza, en su cabello. Era el Espíritu de Dios el que cuando lo visitaba para que él ejecutara la hazaña que Dios quería que hiciera. Y bien, vamos a ver ahora su estancia en la tierra. De la misma manera que con los hombres, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no residía en la tierra, la visitaba ocasionalmente, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vive en la tierra. ¿Por qué? Porque vive en el corazón de los creyentes, vive en la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver su representación. En el Antiguo Testamento se le menciona como el Espíritu de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento se presenta como el Espíritu del Hijo. Y mirad, Jesús fue ese eslabón que unió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en Jesús, cuando Él fue ese Dios hecho hombre, como hombre necesitó para todo, desde su nacimiento hasta su resurrección, la obra del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a ocuparnos de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y vamos a ver de qué manera actuó el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pues mirar, en primer lugar, en su nacimiento. Cuando el ángel le anuncia a María y después a José que iba a nacer Jesús, vemos lo que dice. Mirad, cuando le anuncia a María, he cogido como el pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel está diciendo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que Jesús, ya lo sabemos, fue engendrado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando el ángel habla también con José, le dijo exactamente lo mismo. En Mateo 1:20 leemos: no tengas miedo de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel deja claro que lo que estaba ocurriendo, que ese ser que iba a nacer era Hijo de Dios, porque venía por obra del Espíritu Santo. Después lo vemos también en su unción.
Cuando Jesús es bautizado, es en ese momento en el cual Dios lo presenta delante de los hombres para comenzar su ministerio, y vemos cómo ahí aparece el Espíritu Santo en una manera visible, con forma de paloma. Por eso es que he escogido este dibujo para poder ver cómo, bueno, de qué manera el Espíritu Santo se hizo visible en ese momento y cómo operó en la vida de Jesús en su unción. Lo leemos en Lucas 3, versículos 21 y 22. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. Fijaros, estamos viendo aquí a la Trinidad. Vemos a Jesús hecho hombre bautizándose. Vemos al Espíritu Santo presentándose en una forma corporal con forma de paloma, y oímos la voz del Padre presentándolo a todos: Este es mi Hijo amado. Vamos a ver también cómo opera el Espíritu Santo en la vida de Jesús, en su ministerio. Jesús vivió lleno del Espíritu Santo, y Jesús todas las obras que hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo, y así lo leemos en Lucas 4, versículos 18 y 19. Como veis, todas las cosas las respaldo con la palabra, porque como veíamos la primera semana, las Escrituras son la palabra de Dios. En ella encontramos la verdad absoluta, la revelación completa de Dios. Por eso todo lo que enseñamos está respaldado por su palabra, sacado de su palabra. Jesús dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús aquí está diciendo cuál es su obra. ¿Pero por qué es su obra? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Fijaros, el Espíritu envía a Dios, hecho hombre, a Jesús, a ejercer todo su ministerio, liberando, sanando, toda la obra que Jesús hizo. Y también el Espíritu Santo actuó en la muerte de Jesús. Ya la semana pasada veíamos parte de ello. Él se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Jesús, ese hombre, se ofrece delante de Dios sin mancha por medio del Espíritu Santo. Y Jesús resucitó al tercer día como había prometido. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del poder que le dio su Espíritu. Leemos en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mirad, por 2 veces repite que el Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Y algo más, no sé si os habéis dado cuenta, dice: y el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros corazones. Y esto va a ser el puente que nos va a servir para ver desde el punto que estamos viendo la operación del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ahora vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en los hombres. Y mirad, vamos a ver 4 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y lo hacemos con 4 términos: convicción, regeneración, morada y sellado. Vamos a ver lo que es cada uno de ellos. Primero, convicción. La convicción es lo que nos lleva al conocimiento de que
tenemos una vida de pecado y que debemos arrepentirnos delante de Cristo, el cual es la solución a ese pecado. El Espíritu nos convence de pecado. El segundo, regeneración. Viene de la palabra generación. Cuando nacemos somos una generación. Nuestros padres fueron una generación, nosotras somos otra, nuestros hijos otra. Al hablar de regeneración, está hablando de una nueva vida. Y es que está hablando de la vida espiritual. Es el nacimiento espiritual, esa operación que el Espíritu hace en nosotros, vivificando nuestras vidas y transformándolas por completo. La tercera definición, la tercera palabra, más que definición, es morada. Morada. Y es que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, porque somos su morada. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando reconocemos que Dios es nuestro Dios, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, sellado. Esto indica que somos pertenencia suya. Antiguamente sabéis que los reyes, los nobles, llevaban en sus anillos y sellaban en un documento de cuando tenía gran importancia, y esto era irrevocable, era su palabra sellada. Pues es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotras aceptamos a Cristo, Él nos ha sellado, indicando que le pertenecemos a Él. Esto lo leemos en Efesios 4:30. Y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, hemos sido regenerados. Él ha morado en nuestras vidas, mora en nuestras vidas y hemos sido sellados por Él. Pasamos a otro punto que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es vivir en santidad, vivir una vida consagrada y dedicada a Él. Y esta es la santidad. Y en la santidad encontramos dos partes: la santidad inmediata y la santidad progresiva. La santidad inmediata es la que ocurre en el mismo momento de la conversión. Cuando nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya somos santas, somos separadas para Él, puestas aparte. Pero después está la santidad progresiva, que es ese proceso que dura tanto como dura nuestra vida. A lo largo de nuestra vida tenemos que ir avanzando en esa santidad, progresando en esa santidad. Y esa obra es completa del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotras tenemos una parte de responsabilidad en ella, y así nos lo muestra la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. La santidad la hace el Espíritu Santo, que es el que nos ha hecho santas, pero nosotras debemos de vivir esa vida perfecta. Vuelvo a leer: perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Debemos de tener temor de Dios, debemos de cuidar nuestras vidas para que sean conforme a la voluntad de Él. Y mirad, hay una parte que es un ejemplo clarísimo de esa diferencia de vidas. Lo encontramos en el libro de Colosenses, cuando nos habla de la vida antigua y de la vida nueva. Pues esa vida nueva es la que vivimos nosotras, en la que tenemos que seguir en esa santidad. ¿Y qué hace la santificación en nuestras vidas? Pues nos hace estar llenas del Espíritu. ¿Y qué significa estar llenas del Espíritu? Pues mirad, a veces pensamos que
estar llenos del Espíritu es tener más del Espíritu en nuestra vida, pero esto no es así, porque el Espíritu Santo no se da a trocitos, no se da poquito a poco, no, el Espíritu Santo se da por completo. Estar llenas del Espíritu es cuando nosotras le damos a Él nuestra vida por completo. En la Biblia se nos muestran 3 tipos de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es aquel que no es creyente, es aquel que hace todo hombre, que hemos sido, todos somos creación divina, hemos sido creados de Dios, por Dios, pero no han experimentado la salvación. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque las ha de discernir espiritualmente. Este es el hombre natural, el no creyente. Después nos muestra el hombre espiritual. En el mismo capítulo, el versículo siguiente dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual es aquel que ha conocido a Dios, es aquel que está viviendo en santidad, porque nos dice: y no es juzgado por nadie. ¿Quiere decir que la gente no nos va a juzgar? No, por supuesto que no. Nos van a juzgar continuamente, pero no van a encontrar en nosotras tacha alguna si vivimos llenas del Espíritu. Y luego está el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Pues es el creyente, pero que en lugar de vivir según el Espíritu, vive según los deseos de su carne. Y así nos lo indica la Escritura. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, Pablo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este es el hombre que ha nacido de nuevo, pero sin embargo no está viviendo en el Espíritu, está viviendo como hombre, porque satisface los deseos de su carne y no los del Espíritu. Y nos pone estos ejemplos: habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Yo creo que este versículo nos debe de hacer meditar y autoexaminarnos qué tipo de hombres somos. Por supuesto, no somos el hombre natural, porque hemos conocido al Señor, pero estamos siendo espirituales o estamos llevando una vida según la carne. Que cada una nos examinemos y Dios quiera que andemos en esa santidad, llenas del Espíritu Santo, como mujeres espirituales. Y mirar, cuando estamos llenas del Espíritu Santo, tenemos victoria contra el mal, no porque esté en nosotras la victoria, sino porque el Espíritu Santo nos da la victoria. Entonces abundará en nosotras el fruto del Espíritu, ese fruto que son 9, pero de un mismo árbol, el que encontramos en Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23, donde nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a ver cada uno de ellos muy brevemente y apoyándolo con un texto bíblico, como siempre hacemos. El amor es ese amor que busca el bien supremo en los demás, más allá de las emociones o de los sentimientos. Ese amor que Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese amor que tantas veces nos cuesta tanto, pero que debemos de tratar de, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, sea un fruto que esté en nuestra vida. En Juan 15, 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El segundo fruto, el gozo. Y el gozo va más allá de la felicidad o de la alegría, ya que es alegría
en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ahí está ese gozo, el gozo que el Espíritu Santo nos ha dado. En Nehemías 8:10 leemos: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando nos sentimos débiles, cuando no podemos más, cuando la tristeza nos invade, el gozo del Señor es nuestra fuerza. En tercer lugar, la paz. Esa paz que solamente el Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas es vivir confiadas, vivir libres del temor, con contentamiento, tranquilas. Lo leemos en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da, esa paz que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo. La siguiente, la paciencia. Qué difícil. La paciencia indica dos cosas. Por un lado, paciencia para soportar a los demás. Por otro lado, esa paciencia que necesitamos para sobrellevar el dolor, para sobrellevar las circunstancias difíciles. Esa paciencia que solamente Dios ha tenido con nosotros y nosotras debemos de también, como fruto del Espíritu, tener en nosotras. Vamos a leer Proverbios 14:29, dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esa paciencia. Y en Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa paciencia que tenemos que tener los unos con los otros. La siguiente y quinta es la benignidad. ¿Qué es benignidad? Es amabilidad. Es estar dispuesto a que los demás se sientan a gusto, demostrar aprecio y consideración por los demás. En Colosenses 3:12 leemos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Esa benignidad es esa amabilidad, esa misericordia para con los demás. La siguiente, la bondad, el siguiente fruto. Es ese deseo desinteresado y sincero, ese deseo generoso hacia los demás, sin importarnos si lo merecen o no. Esa bondad que tuvo Cristo por nosotros, sin pensar que no nos la merecíamos, si no, no hubiera dado ese sacrificio. En Gálatas 6:9-10 leemos: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos de ser bondadosos con todos, porque aunque no veamos muchas veces fruto, todo lo contrario, pero no desmayemos. Tengamos bondad para los demás y Dios hará a su tiempo. El siguiente fruto, la fe. Y no es la fe de creer, ni la fe como don de Dios. Se está refiriendo a fidelidad, a ser íntegros para con Dios y para con los hombres. Ser esas personas confiables, en las que la gente pueda confiar, ser leales. En Isaías 11:5 nos dice: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Somos justas y debemos de andar en integridad. La siguiente, la mansedumbre. ¿Qué es ser mansos? La mansedumbre es ser sencillo, ser humilde, es ser apacible, agradable. Y esto no es sinónimo de debilidad, todo lo contrario, es ser fuertes cuando las cosas cuestan. Jesús fue manso
y así debemos de serlo nosotras. Y en Mateo, en las bienaventuranzas, hace referencia a esa mansedumbre. Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué precioso regalo para la mansedumbre. Y por último, la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio, es saber sujetarse, saber sujetar nuestra ira, saber sujetar y controlar nuestras emociones, estar en armonía con la voluntad de Dios y con los hombres. Lo leemos en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Tengamos dominio propio. Y ante todas estas cosas que hemos visto la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos quedaría el bautismo del Espíritu Santo, pero de esto nos ocuparemos la semana que viene. Pero vamos por último a ver cuál es nuestra responsabilidad. Hay 3 cosas que la Biblia nos dice que tenemos que tener hacia el Espíritu. La primera, no contristar al Espíritu. La segunda, no apagar al Espíritu. Y la tercera, vivir en el Espíritu. No contristar al Espíritu. ¿Cuándo contristamos al Espíritu de Dios? Cuando permitimos el pecado en nuestra vida. El Espíritu mora en nosotros. No puede haber pecado en nosotros. No debe haber pecado en nosotros. Nos lo dice Efesios 4:3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo. Segundo, no apagar al Espíritu. ¿Cuándo apagamos al Espíritu? Cuando no le obedecemos, cuando no permitimos que la voluntad de Él se haga en nuestras vidas, cuando le rechazamos y nos resistimos a aquello que Él nos está pidiendo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Obedezcamos al Espíritu Santo, no nos resistamos a lo que Dios nos pide o quiere que hagamos. Y por último, andar y vivir en el Espíritu. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando tenemos una entrega total hacia Él, cuando andamos y vivimos en dependencia de Él, en todo momento, confiando, dejándonos llevar por Él. Gálatas 5:16-17 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hemos visto el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo lo hemos visto obrando en la vida de Cristo y hemos visto el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Cómo concluir? Diciendo que vivamos en el Espíritu, estemos llenas del Espíritu, pidámosle al Señor que Él nos ayude, porque somos templo del Espíritu y el Espíritu quiere reinar en nuestros corazones. Así que Dios quiere, cuando venga por nosotros, Cristo en las nubes, encontrar una iglesia limpia, pura, sin mancha alguna. Y esto solamente lo tendremos si dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. Voy a terminar leyendo un texto de Efesios, el capítulo 5 y el versículo 27, dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y así es como debemos de ser, ya que hemos conocido más acerca del Espíritu Santo, de cómo Él obra en nuestras vidas. Obedezcamos, no le contristemos, no le apaguemos, vivamos llenas del Espíritu Santo. Y no quiero despedirme sin deciros que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis, pues o bien por medio del grupo de Mujeres de Gracia, o bien a nivel particular por WhatsApp,
podéis preguntarme, podéis pues expresar si tenéis alguna inquietud o algo que queréis que toquemos, y bueno, estaré dispuesta en lo que pueda a contestar y a ayudaros. Que el Señor nos bendiga y vamos a seguir aprendiendo durante unas semanas más. Como he dicho, si Dios así lo permite, la semana que viene nos ocuparemos del bautismo del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu. Dios os bendiga.